Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Y como cada miércoles vamos a hablar de libros y sobre todo de propuestas que nos llegan. En esta ocasión marcada por un libro que ya tiene más de 3.500 años, una obra literaria que, por cierto, de la que vamos a hablar mucho en próximos días porque se estrena una nueva versión cinematográfica a cargo del director norteamericano Christopher Nolan, y la verdad es que obviamente esto va a generar curiosidad por este texto que todos deberíamos haber leído y del que, por cierto, encontramos pues diferentes opciones para descubrir esta obra. Como ya saben, cuando hablamos de libros, pues conectamos y conversamos con Julio Elvira, gerente de librería El Mirador. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Buenas tardes, Fran, muy contento. Muy bien, bueno, hoy nos has traído varios libros sobre la Odisea, pero antes de nada, bueno, estamos ya en finales de las mundiales de fútbol. Estamos en la final, así que yo creo que muy contentos, como todo el mundo, en todos los pueblos, en todas las ciudades de España, y me alegro que yo perdí también la apuesta que había hecho, que pensaba que iba a ganar Francia, ¿no? Así que todo un placer haber perdido esta apuesta. ¿Qué tal viviste ayer el partido? Pues lo viví muy tranquilo y me gusta verlo en casa con mis rituales, aunque sí, parece que uno cuando hace ciertos rituales va a influir en el resultado, es la mayor tontería del mundo, pero bueno, cada uno tiene sus manías. Bueno, mi madre desde hace ya años no ve ningún partido porque dice que es gafe, y entonces cuando lo ve dice que pierde España, así que bueno, a quién sabe, a lo mejor está influenciando un poco. Dile a tu madre que el domingo la saco a cenar. Desde si luego, quiere, nada, que se quede al lado en la habitación de al lado y que lo siga no a través de otro medio, como por ejemplo la radio Onda Cero. Así bueno, Julio, hablemos de la Odisea porque es verdad que es uno de esos textos clásicos que todos deberíamos haber leído, ¿no? Hablamos de la Odisea porque lo que dices es un texto fundacional de la cultura de Occidente, de la mitología griega, y es lo que nos hace ser lo que somos. El viernes se estrena la película. Yo tengo muchísima expectativa para ver, yo creo que el mismo viernes iré al estreno para ver cómo se ha reproducido este texto, porque en realidad Christopher Nolan es una maravilla de director, y lo que nos cuenta la Odisea también, creo que él como director, hablándonos de tiempos, de mundos mágicos, de giros, eso es la Odisea, creo que nos puede sorprender. Así que hemos traído diferentes ediciones que están en las librerías, y la más señalada que hemos traído es la Odisea liberada, que la edita Blackie Books. Es evidentemente la traducción de Samuel Butler, y traemos este libro, ya trajimos en su día de los clásicos liberadores de Blackie Books cuando hablamos del Quijote, si te acuerdas, que era un tomo muy especial, así que traemos esta edición que es la versión de Samuel Butler, como decimos, que Jorge Luis Borges dijo que era la más fiel de las versiones homéricas. Así que tiene esta traducción y luego tiene diferentes textos como diferentes relatos que escribió Margaret Atwood o el cantante Nick Cave para reseñar la Odisea, y los dibujos son de Calpurnio. Calpurnio, este dibujante que falleció hace ya 3 años, muy especial, pero que le dan mucha fuerza y mucha potencia a la obra. Es decir, que tiene la misma obra, pero luego como añadidos, ¿no? Como cuando tienes un vídeo DVD de estos, ¿no? Que te ponen como... Eso es, que tienes extras, pues dice, incluye la versión de Penélope de Margaret Atwood, autora del El cuento de la criada, tiene diferentes textos de Nick Cave, como hemos dicho, un microrelato de la Odisea de Augusto Monterroso, así que tiene como ese material añadido, que diríamos. Muy bien. Y continuando con otras, no vamos a decir versiones, sino modos de leer la Son Odisea. Diferentes adaptaciones y traducciones. Hemos traído también, por ejemplo, la Odisea de la clásica de Alianza, es la versión de Carlos García Gual. Podrías igual de las más académicas y está escrita en prosa y tiene una prosa como muy ligera, muy académica, se lee muy asequible. Es la edición que hemos dicho de Alianza, la clásica que podemos encontrar, una edición muy bonita con cantos tintos que ha salido ahora, pero también existe en tapa blanda la edición de siempre. Muy bien. Otra edición que hemos traído es la de Penguin Clásicos. La de Penguin Clásicos está también en prosa y es de Luis Segala y Estabella, es una edición de 1910 y también Penguin pues ha sacado una edición muy muy bonita con todos los cantos tintados. Vamos a enseñarla a cámara para... Perdona, esta es la de Austral, de Luis Segala, ¿vale? Esa también es muy bonita. Y la de Penguin Clásicos, como decíamos, es la que es la versión en hexámetros, o sea, que no es en prosa, sino en poesía, y es de Fernando Gutiérrez, es de 1951 y también tiene mucha potencia de ilustraciones y todo. Podrían ser, yo creo, junto a la Odisea que hemos hablado de Blackie Books, las 3 más canónicas que habría en la librería para leerlo ahora.
Todas llevan bastantes prólogos, todas llevan introducción para situarnos un poquito, porque la Odisea, pues como todo, hay que tener cierta cultura clásica para saber de lo que estamos hablando, sus mapas, este viaje de Ulises, para saber recrear mejor la Odisea, pues yo creo que los prólogos y la introducción de estos textos clásicos son muy importantes. Ajá. Y dentro de las versiones menos canónicas, pero que también es una buena opción para meternos en... Pues a la librería del gran dibujante italiano Milo Manara ha llegado su edición de la Odisea con su tipo de ilustración. En este caso no es un dibujo tan sensual, diríamos, pero es muy potente su dibujo, y son diferentes adaptaciones de los textos de Homero, y la verdad que es una edición editada por Lumen muy, muy bonita. La que tienes tú al lado, luego la verán nuestros oyentes. Stephen Fry, el director y actor de cine inglés, es un gran amante también de la cultura clásica, de la cultura griega, y lo que nos presenta es esta Odisea, es su versión, pero es muy fiel también al original, pero cambiándole el estilo totalmente. La presenta a la editorial Anagrama en su colección de argumentos, o sea que podríamos decir que va a caballo entre la narrativa y el ensayo, pero nos hace toda una descripción de la Odisea. Es del autor Stephen Fry. Y luego la última que hemos traído es una novela histórica, el que quiere igual bajar a la piscina, darle ese toque más de acción actual con un lenguaje más contemporáneo. Hemos traído La Odisea de Javier Negrete, un libro que ya se publicó hace 6 años, pero que HarperCollins bueno a poner en las librerías pues en estas fechas. Así que creo que es buen momento para redescubrir la Odisea y acercarnos a la librería. Yo creo que todo el mundo puede ver y encontrar un poco su edición, la que más le convenza. Claro, por ejemplo, yo creo que esta de Milo Manara está bien, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor un texto como la Odisea para un joven es más peliagudo, como por ejemplo el Quijote, pero siempre hay obras, ¿no? Adaptaciones que permiten con un lenguaje un poco más sencillo. Hay obras más introductorias. Muchas veces lo que buscamos en la literatura es comprenderlo y disfrutar. Entonces lo que queremos hacernos, ¿qué fue la Odisea? ¿Por qué esta obra? Entonces cualquiera de estas obras, también adaptaciones, pues nos introduce en ese mundo, y cuando tengamos igual más desarrollo, seamos un poco mayores, podemos más dominio del lenguaje, porque es verdad que también la Odisea pues tiene un lenguaje arcaico, por así decirlo. Tiene ese lenguaje arcaico y también tiene una mitología y una cultura clásica que evidentemente pues hemos perdido y todos no tenemos. Cuando nos habla de los diferentes dioses, pues tenemos que saber, y el placer de estas lecturas, como decimos siempre, es disfrutarlo con los ojos de ahora también y poder rescatar, decir, de aquí vienen estos mitos fundacionales griegos. Porque esta obra lleva 3000 años y seguimos hablando de la Odisea, porque son obras fundacionales de la historia universal. Entonces yo creo que de ahí la importancia. No, además es que tiene unos mensajes, es decir, me parece que tiene muchas cosas interesantes la Odisea. En primer lugar, por ejemplo, una visión del mundo muy diferente a lo que era antes, ¿no? En ese momento, que era los dioses mandan sobre los humanos y tal, pero en cambio hay un protagonista que después de una guerra y por haber hecho motivado la inquina de los dioses provocan que de vuelta a casa vaya dando tumbos por el Mediterráneo y tal. Y a pesar de que los dioses le estaban puteando, por así decirlo, él en cambio con su talento de dialéctica, ingenio y demás, pues va superando muchas pruebas que ocurren. Pero luego también, por ejemplo, me parece precioso o muy interesante la historia de Penélope, su mujer, que se queda en casa con el niño, con el perro, con pretendientes por allí molestando y demás. Él tiene que rescatarla. De ahí, como hablábamos antes de la Odisea de Blackie Wood, la Odisea liberada, lo que nos hace cuando le llaman a esta colección liberada es eso, la liberan de los prejuicios antiguos y nos la acercan al mundo real. Por eso es muy apasionante también el relato que hace la versión de Penélope de Margaret Atwood. Margaret Atwood, una mujer escritora muy identificada con el papel de la mujer actual, entonces le da esa vuelta de tuerca a la vida de Penélope. Bueno, y tu pasaje, porque es verdad que a Ulises le pasa de todo en el Mediterráneo, dando, como decimos, yendo de aquí para allá debido a la injerencia de los dioses que crean tormentas y de todo. ¿Tu pasaje preferido de todo lo que le ocurre? A mí me gusta lo que son los cantos de las sirenas. Ajá. Y entonces ahí cuando decimos la expresión de cantos de sirenas, pues como decíamos antes, sabemos que todas las expresiones vienen de algo. Entonces, como decíamos, ahí está todo el mensaje.
A mí me tenía muerto cuando lo leí el tema de los lotófagos, que era un sitio donde, bueno, llega Ulises con todo su grupete de compañeros, ¿no? De héroes que han estado en Troya y se encuentran con un sitio donde toman, bueno, pues una determinada planta que les deja como medio dormidos, una cosa así y tal, y se pasan años, parece ser, por lo que dice la obra, bueno, pues en esta situación. Mucha de la literatura fantástica que leemos ahora, que se ha puesto tan de moda, pues es verdad que bebe mucho también de estos personajes y de estas situaciones y de estos sueños oníricos. Bueno, pues un viaje apasionante el que tuvo Ulises en esta Odisea de Homero que podemos recuperar con todos estos libros que nos ha bueno, pues destacado Julio Elvira, gerente de librería El Mirador. Bueno, pues nada, tenemos una cita con Odiseo, pero por supuesto también con el partido de fútbol del domingo, así que creo que tendremos conversación este próximo miércoles. Fin de semana intenso y yo animar a todo el mundo, siempre lo decimos, que vaya al cine. Que el cine, por ejemplo, lo tenemos aquí, yo creo que se puede decir el cine de Tres Cantos, los cines Odeón, son muy agradables, se está muy bien, es muy cómodo y la verdad que la sensación de ver una película como La Odisea en cine es muy buena experiencia. Desde luego. Muy bien, bueno, pues Julio Elvira, que pases un buen domingo, a ver si toquemos madera, ¿no? Y vamos, tal, sí, yo creo que sí. Y con todos nuestros rituales y nuestras historias, y a ver si podemos, sobre todo, pues este próximo miércoles, felicitarnos. ¿Te vienes con la camiseta de Venga, sí, te lo cojo. Si ganamos el Mundial, venimos con la camiseta. Un reto. Hasta la próxima y feliz semana. Muchas gracias.